Lo voy a invitar a buscar en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 8. Vamos a estar leyendo en este mismo libro varios capítulos, así que los invito a que ustedes busquen Mateo capítulo 8, pero no cierren su Biblia, porque no vamos a ir a otros capítulos. Y hoy el mensaje lo titulé Que lo visible no te detenga. Así que los espero en unos minutos del libro de San Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 23 al 27. ¿Encontraron? Amén. Bueno, gloria a Dios. Empiezo a leer y la palabra dice así. Voy a leer en la Biblia Reina Valera de 60. Dice así la palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué dice? Y dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hablé la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero quiero después ir a otros pasajes. No me cierre la Biblia. ¿Qué pasa acá? ¿Qué fue lo que sucedió? Vino una gran ¿qué? Tormenta, ¿verdad? Jesús estaba con ellos, pero ellos tuvieron ¿qué? Tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces, ¿qué sucede acá? En este momento, estos discípulos lo que hicieron fue ver lo que estaba sucediendo en su entorno, en su alrededor. Y se olvidaron que en la barca, ¿quién estaba? Estaba Jesús. ¿Por qué tenían miedo si Él estaba con ellos? Entonces, ¿qué sucedió? Miraron la tormenta y le dio terror, le dio miedo. Pero fíjense que pedirle la ayuda a Jesús fue como sin fuerza, porque le dice: Señor, sálvalo, que perecemos. Yo diría: Señor, gloria a Dios que estoy acá, porque voy a ver otro milagro, porque ellos ya habían visto milagros. Nosotros hemos visto milagros, ¿no? Hemos visto milagros, amén. Gloria a Dios, hemos visto milagros. Ellos habían visto milagros, pero se habían olvidado de que Jesús estaba en la barca. Por eso tuvieron miedo. Por eso tuvieron ese temor de pedirle al Señor que los ayudara. Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, yo me quiero detener en lo que pasó en este momento. Estos hombres vieron milagros. Vieron milagros. Pero ¿qué pesó más? Lo que estaban viendo sus ojos. Y estaba con el Señor. Pero ¿qué más dice esta palabra? Ellos tuvieron miedo. Pero cuando ellos temen, el Señor, ¿qué les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces significa que estaba teniendo poca fe. ¿Estaba teniendo poca? Estaba teniendo poca fe. Entonces fíjense que dice que cuando Jesús calma la tormenta, estos varones dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero ¿cómo va acá? O sea, ¿no estamos pidiendo por un milagro? ¿No le habías pedido que los ayudara? Y después que el Señor les concede en todo aquello tienen dudas. Cuidado cuando Dios nos ha bendecido. Cuidado cuando el Señor nos ha sostenido. Y llega un momento que nos olvidamos que Él está con nosotros. Que Él está junto a ti. Que Él está contigo. Entonces fíjense en que lo más difícil de esta palabra es que Jesús sabía
que aún no lo había conocido realmente, porque no entendían la identidad de Jesús. Porque Él era el Hijo, Él tenía poder, tenía dominio sobre todas, hasta sobre la naturaleza. Entonces, ¿Jesús tiene poder sobre nuestras vidas? Sí, el Señor tiene poder sobre nuestra vida. El problema es que nos olvidamos que atamos junto con Él. Cuidado con eso, nos olvidamos que el Señor nos libre en caer en este error. Ahora, dice que cuando Él calma la tempestad, dice que se hizo una grande bonanza. ¿Qué sucedió? Que trajo paz, que trajo calma. Esa tempestad se fue. Pero ¿qué pasa con esto, hermanos queridos? El Señor nos ha bendecido y nos ha traído la paz. El problema es que cuando no pedimos de la paz que el Señor nos quiere dar, es porque nos olvidamos que andamos con ¿quién? Con Él. Los discípulos estaban en la banca con Él. Estaban con Él. Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nosotros podemos tener un temor. Si andamos con Él. Si andamos con quién? Con Él. Si estamos con Él, no tendríamos que tener temor. Porque si estamos con Él y nos da el temor, es porque nos falta ¿qué? ¿Nos falta qué? Fe. Y es lo que se la tenemos que pedir a quién? Al Señor, a Dios. Ahora vamos a otro pasaje. Vamos a capítulo 9, versículo 20 al 22. San Mateo capítulo 9, del 20 al 22. Dice así: He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te la ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén, gloria a Dios. Ahora, este pasaje bíblico todos lo conocemos, pero yo me quiero detener en algo importante que está en esta palabra. Primero que nada, no te olvides que Jesús siempre estaba rodeado por multitud de gente, ¿o no? Él hacía milagros y estaba rodeado. ¿Qué era lo que esta mujer leía? Su enfermedad. Nosotros tenemos que recordar que en esa época una mujer que tuviera esta enfermedad era considerada una mujer impura, hermanos. Era considerada una mujer impura. Su mirada a su alrededor era la atención hacia ella, era dependiendo de qué, de su enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿ella se quedó con lo que estaba viendo? No se quedó con lo que estaba viendo. No le importó que había una multitud. Ella lo único que sabía era que si tocaba el manto, ella no quería ni mirarlo, ella lo que quería era lograr que tocar algo. ¿Qué era lo que ella quería? Que si tocaba el manto tenía la fe para creerle a Dios que al tocar el manto de Jesús sería ¿qué? Sana. Entonces quiero que ustedes puedan analizar conmigo este mensaje. Esta mujer lo que solamente quería era tocar el manto, porque ella tenía fe, ella tenía confianza que ese hombre que venía haciendo milagros tenía la capacidad de hacerle el milagro ¿a quién? A ella. Porque estaba creyendo que ese hombre era Jesús. Entonces fíjense que los discípulos no conocían todavía a Jesús, estaban en la barca, estaban con él y tenían miedo. Y esta mujer, solamente habiendo escuchado que Jesús le podía hacer el milagro, salió en busca. Entonces, ¿a qué quiero detenerme en este momento? Si yo tengo fe, voy a actuar, no me voy a quedar sentada. No me voy a quedar parada lamentándome en mi situación. No va a importar el obstáculo, sino que yo me voy a buscar ¿a quién?
al Señor, lo voy a ir a buscar. En este momento había un gran obstáculo, había una multitud y ella sabía que con tocarle el manto podía recibir el milagro. ¿Saben cuál es el problema de nosotros, los obstáculos de la vida? A veces el entender que en 24 horas de nuestra vida es darle algo de tiempo al Señor. Porque trabajamos, porque compartimos con la familia, porque tenemos infinidad de cosas. Pero entendemos que algo le tengo que dar. Es como tocar ese manto y decirle, estoy acá porque sé que tú eres el que me sostiene, tú eres el que me levanta, tú eres. Hermanos queridos, no importa la situación que estés viviendo, si Dios te da la oportunidad de servirle, ser agradecido, pero agradecido que si tienes un gran problema, lo vas a servir a Dios. Si estás feliz y una vida de gozo, lo vas a servir igual. ¿Por qué? Porque tú crees que tocando el manto de Jesús recibirás la bendición. Ahora vieron que estar en grupo no te hace tener fe. Porque los discípulos estaban ¿qué? Estaban juntos. ¿Y estaban con quién? Con Jesús. Acá es maravilloso cuando estamos juntos. Pero ¿saben cuándo ustedes van a demostrar realmente fe? Cuando están afuera, cuando están en casa, cuando se van a tener que enfrentar con las dificultades, cuando se van a tener que enfrentar en sus lugares de trabajo, cuando están enfermos. Ahí van a ser confrontados como esta mujer. ¿Cuál es mi obstáculo? Y ella tenía un gran obstáculo acá, que era la multitud, pero ella por fe sabía que tenía que vencer. Ahora, ¿qué obstáculo tengo yo? Cuando estoy en una situación apremiante, al primero que tengo que recurrir, hermanos, ¿es a quién? A Dios. No voy a llamar a otro, sino que voy a demostrar por fe, como esta mujer, que tengo que acudir a Él. ¿Cuántas veces vamos a tener que quebrantarnos, arrodillarnos, orar, llorar, lamentarnos y decirle, Señor, ayúdame? Aumenta mi fe si me falta fe. Ahora, yo les dije que yo titulé este mensaje, que lo visible no te detenga. Porque lo visible es lo que veo en mi entorno. ¿Qué veían los discípulos? ¿Una gran qué? Tormenta. ¿Qué veía esta mujer? Una enfermedad. Años sufriendo. Imagínense lo que lo que esta mujer invirtió para lograr la sanidad. ¿La había obtenido? No. Desesperada estaría. Los varones no entienden, pero las mujeres entendemos. ¿Saben lo que? ¡Años! ¡Años! Y el Señor, y miren acá qué maravilloso, yo decía, es el Señor el que nos habla cada día. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose, ¿qué dice? Y mirándola. A ver, hermanos queridos, hermanas queridas, no estaba rodeado por una multitud. ¿No fueron alguna vez a un estadio o a alguna actividad que si estamos todos apretados, todo el mundo te toca y no sabes quién te está tocando? Pero Él sabe. Entonces dice que Él se da vuelta, la mira, volviéndose, la mira. ¿Entienden esto tan importante? Él se volvió. Había una multitud, pero Él sabía la necesidad justa de esa mujer. ¿Tú crees que el Señor no sabe tu necesidad? Claro que sabe. El tema es cómo tú luchas para tomarte de ese manto. Y ahí está la diferencia. ¿Cómo tú luchas para tomarte de ese manto? Yo le decía al Señor, en esta mañana, yo decía, Señor, estoy cansada. Llegué tarde después del culto de ayer. Uno se cansa. Y hoy yo decía, Señor, quítame el cansancio, porque te estoy sirviendo a ti y es un honor. Quita toda carga. Y el día me rindió maravillosamente. Porque el tema es, hermanos, decirle al Señor, te necesito ahora. Te necesito ahora. Y una cosa que tú tienes que entender, hermanos, que Dios no llama desempleados. El Señor llama a gente que está ocupada.
Gente que tiene familia, que tiene responsabilidades. Y Él sabe tus responsabilidades, sí, pero Él te prueba. ¿En qué te prueba el Señor? Si tú tienes tiempo para correr a tomar, ¿qué? Su manto. Entonces, no creas que estar rodeado de gente cristiana te va a liberar de tú no tener una prueba de fe. Porque los discípulos estaban todos juntos y estaban temerosos. Pero esta mujer estaba sola, porque acá no aclara nada más. Dice que ella estaba sola. ¿Y cómo ella venció ese obstáculo? Ahora fíjense en que Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija. Tú no eres un entenado, no eres un adoptado, tú no eres un nieto. Eres hija. Eres hijo, eres hija. Y ahí está el problema cuando nos olvidamos. Que el papá y la mamá siempre quieren lo mejor ¿para quién? Para sus hijos. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos que tenemos que ser obedientes? ¿Por qué no entendemos que algo de nuestra vida tenemos que cedérsela a Él? Él nos entregó todo. En esta adoración, somos hijos, somos hijas. ¿Qué voy a hacer de acá en adelante? No pierdas tiempo mirando lo que te rodea, sino que camina más allá, luchando por ser parte de lo que el Señor nos ha dado, de tocar ese manto. ¿Para qué? Para vivir en gozo, porque la palabra dice que cuando Él quitó la tormenta, el versículo 26 de Mateo 8, donde estaban los discípulos, se hizo grande bonanza, les trajo paz cuando quitó la tormenta. Pero fíjense lo que Él le hace, lo que Jesús le dice a esta mujer: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Ella fue a pedir qué? ¿Ella fue a pedir salvación? ¿Ella fue a pedir qué? Sanidad, gloria a Dios. Pero como el Señor es bueno, te lo da completo. Te da sanidad, te da restauración y encima te salva. ¿Me están entendiendo? O sea, el Señor, cuando permite que tú pases por una gran tormenta, Él va a tener esa gran bonanza para ti. Pero tú miras tu entorno y Él no quiere que tú mires eso. Él quiere que tú vivas en fe, creyendo que lo que tus ojos naturales ven es algo momentáneo, porque tú tienes que luchar. ¿Qué veo? ¿Qué es lo que veo? Pero no quiero vivir con lo que veo. Quiero vivir con lo que el Señor me dice en su palabra. Entonces, esta mujer recibió una gran bendición, porque la recibió triple, diría yo. Porque fue sanada, fue restaurada y fue salvada. Gloria a Dios. Ahora vamos a Mateo 17. Hoy los voy a tener con varios pasajes. Mateo 17. Y vamos a leer el versículo 19. Otra vez los discípulos. Ay. Yo digo: Señor, ayúdame a ser una discípula tuya obediente. Miren acá. Tenemos a los discípulos de nuevo. ¿Encontraron? San Mateo 17, versículos 19 y 20. Y dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque lo cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo diría amén, gloria a Dios. Si tú estás hoy sufriendo y la tormenta te rodea y estás desanimado por lo que tus ojos ven, acá tienes este mensaje. El Señor nos está diciendo que todo es posible cuando tú tienes fe. Cuando tú tienes fe, pero no la fe de la pastora, no la fe de los hermanos, sino que tu fe genuina, cómo tú te paras frente al Señor. ¿Cómo estás tú con tu fe? ¿Vieron cómo es, no? Entonces, vamos acá. Él le dice:
Antes que nada, dice la pregunta, ¿por qué nosotros? Ustedes nunca le hacen preguntas a Dios, ¿verdad? Ay, ¿por qué nosotros vivimos esto? ¿Por qué nosotros pasamos por esto? ¿Por qué nosotros, hermanos, nos merecemos lo que nos pasa? Porque el Señor nos está probando. No dijimos que éramos hijos. Ay, no todos son hijos. ¿Ustedes son hijos del Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que soy hija y yo creo que ustedes son hijos. Así que pregunto, ¿ustedes son hijos? Amén. Pero se lo tienen que creer. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si yo realmente entiendo que soy hija. Entonces, ¿por qué? Si nosotros hablamos, siempre hablamos y leemos la palabra y sabemos que el Señor está en control de todo. ¿Por qué nos olvidamos que Él está en control de todo? Él no está en control de algunas cosas. Él está en control de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu vida. Él está en control absolutamente de todo. Pero si el Señor está en control absolutamente de todo, ¿por qué le voy a decir al Señor como los discípulos dijeron? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque era un tema de liberar a una persona. Pero muchas veces preguntamos, ¿por qué nosotros? ¿Y por qué nosotros? Cuidado cuando nosotros nos ponemos como estos discípulos que todavía no entendían la identidad de Jesús. Cuidado cuando nosotros no entendemos que ninguno de nosotros tiene límites, hermano. Cuando somos obedientes a Dios, ninguno de nosotros tiene límites. Porque la promesa de la palabra de Dios dice que seremos bendecidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que todavía no entendí que soy hija y la hija de un rey y no hay miseria en el reino. Pero a veces pensamos que todo pasa por la economía y lo importante es no vivir escasez espiritual. Si yo soy rica espiritualmente, lo económico viene por añadidura. Entonces queremos bendiciones económicas si no obedecemos. Queremos bendiciones económicas y en áreas de nuestra vida, pero no obedecemos, no la vamos a obtener. Porque el tema acá está la obediencia. El Señor no necesita de tu dinero, el Señor necesita de tu obediencia, de creer, de entender que sos hija, de que sos hijo, y Él te va a dar lo mejor. ¿Entienden cómo es? No es ser un hijo a medias, no es ser una hija a medias. Es realmente ser genuino, ¿dónde estoy? ¿Cómo me paro? Ahora, fíjense que cuando Él les dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, yo hace un tiempo traje para que ustedes vieran lo que era un granito de mostaza. Si tuvieras fe, si tuvieras esa fe, ¿cuánto cambiarían las cosas? ¿Cómo estarías tú diferente hoy? Y Él le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, ¿qué tenían que decirle? Que se mueva y tendrías la autoridad. Hermanos queridos, hay veces que hay que orar. Y hay que orar y decirle al Señor, nosotros queremos quedar bien con todo el mundo. Nosotros queremos ser Dios. Y tomamos decisiones alejadas de lo que el Señor quiere. A veces hay que pararse, hermanos, y orar y decirle al Señor, Señor, si hay algo que a ti no te agrada, quítamelo. Si hay amistades que no son de tu voluntad, sácamelas. Muchas veces en mi vida yo le pedí al Señor, si viene a mi casa gente que no tiene un buen corazón, que vienen a dañar, que no vengan. Hermanos queridos, hoy les puedo decir, los veo en la calle, nos bendecimos, nos abrazamos, somos
entrañables en la calle, pero nadie se peleó con nadie. Dios va ordenando, porque si no tenemos el mismo espíritu, ¿entienden? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con nosotros? Empezamos a flaquear ¿en qué? En la fe. ¿Con quién me trato? ¿Con qué temas me dirijo a los demás? ¿Qué es lo que hago normalmente? Y ahí está en que serás probado individualmente. Serás probado individualmente. Ahora, ¿qué autoridad tú tienes para orar? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? ¿Qué autoridad tengo para orar? El Señor dice acá, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, ¿qué? Que se mueva. Entonces, nos está faltando fe para decir que se terminó el problema en mi casa, que se terminó el problema en mi familia, que se terminó el problema en mi trabajo, porque me está faltando fe para orar, como dice la palabra. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. Porque se acuerdan en otros momentos que hemos compartido la palabra, que el Señor, si tú no has entendido, el Señor te va a poner esa piedrita, ¿se acuerdan que lo hablamos? Para que siga insistiendo, como el Señor hizo con el pueblo de Israel, que dejó pueblos, ¿para qué? Para probarlo, para ver qué era lo que el pueblo iba a hacer. Entonces, ¿se puede vivir en gozo? Sí. ¿Se puede vivir en paz? Sí. Pero hay cosas que yo tengo que pedirle al Señor. Pero ¿cómo la voy a pedir si me falta qué? Fe. Entonces tengo que empezar por el principio. ¿Qué tengo que pedir? Fe. Para que cuando yo pido y oro y le clamo a Dios, el Señor no va a tener excusa para decirme, pero Sandra, ¿cómo te voy a dar esto si tú todavía sos desobediente? ¿Cómo te voy a dar esto si estás como los discípulos, temerosos? Yo estoy ahí al lado tuyo, vos todavía seguís con ataduras de antes. ¿Cómo te voy a dar sanidad si todavía estás teniendo dudas? ¿Me están entendiendo, amados? Bueno, entonces, que la palabra, cuando Jesús les dice y les habla de la fe, está hablando de una fe genuina. Está hablando de una fe profunda. Está hablando que no voy a estar mirando al otro lo que hace. ¿Por qué? Porque yo estoy insistiendo en agarrarme del manto. Porque con el manto voy a obtener la bendición. Con el manto voy a lograr sanar, restaurarme y salvación. Que fue lo que esta mujer lo tuvo. Fue lo que esta mujer logró. Entonces, la palabra es para todos nosotros. Nosotros estamos orando por un desafío gigante. El terreno que queremos para la iglesia. Yo no estoy mirando el precio. Yo estoy mirando estrategias de cómo vamos juntando el dinero. Y ustedes me dirán, pero la pastora, no importa, aunque sea de a $10. Porque después que se paga todo de la iglesia, aunque sea eso, porque estoy por fe, no es para mí, es para el reino. ¿Entienden, hermanos? Entonces, si yo miro mi situación, la situación del país, nuestra iglesia, ¿qué diría? Ay, no, hermano, vio que es imposible. No, no es imposible. Yo le estoy creyendo ¿a quién? A Dios. Yo le estoy creyendo a Dios, porque la iglesia... Gracias. Entonces, si la iglesia es de todos, tenemos que vivir ¿por qué? Por fe. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué necesitamos un local más grande? ¿Por qué? Porque hay sueños, hay ideas, hay planificaciones, hay proyectos. Para que la iglesia esté abierta es todos los días de la semana con profesionales atendiendo a quien lo necesite. Pero para eso necesitamos profesionales y necesitamos un gran local. Entonces, como nosotros tenemos el proyecto, ¿qué tenemos que hacer?
Aplicar por fe. Pastora, son miles de dólares, no importa. Se junta $10, $20, lo que se pueda. Pero por fe me voy a poner en la brecha, a clamarle y a decirle al Señor, tu palabra dice que si yo pido algo con fe, ¿el Señor qué hace? Me lo da. Los que están acá, desde que estamos al principio de Fariní, Esther, ¿te acuerdas? No teníamos, hermano, un micrófono y a veces había drama y infinidad de cosas. ¿Y cómo en estos poquitos años? Tenemos 5 años. Pero piensen esto, que en esos 5 años sobrevivimos a una pandemia, con una iglesia cerrada. Pero como Dios es fiel, ¿verdad? ¿Le creímos a quién? A Dios. Entonces yo lo que quiero decirte es que si tú estás luchando por una situación específica de tu familia, tómate de Dios, haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Obediencia, clamarle a Dios por fe, más fe, más fe, más fe. Yo quiero esto, Señor. No permita que siga detenido en el camino, mirando lo que mis ojos naturales ven, sino que yo quiero caminar, quiero continuar, quiero crecer y quiero leerles Hebreos capítulo 11, versículo 1 y dice así. Es una palabra muy conocida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero en los momentos difíciles, ¿cómo me voy a enfrentar, hermanos, a orar si no conozco la palabra? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que te invito a que vivas creyendo en lo que Dios te ha dicho. En lo que Dios te ha dicho. Hombres que miraron su entorno, los discípulos, estaban junto a Jesús, pero todavía necesitaban crecer, creerle a Jesús. Ellos vieron, hermanos, que Jesús hizo milagros, pero todavía no entendían la magnitud y el poder que tenía Jesús. Ahora, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando yo soy una persona obediente, cuando yo clamo y busco la verdad de Cristo, no hay nada imposible para Él. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Y me quiero detener en esto. Esta mujer sabía que era una mujer impura, que estaba enferma, pero ella lo único que hizo fue creer que tocando la punta de ese manto iba a tener la respuesta. Entonces, ¿por qué esperamos que las cosas se agraven antes de buscar al Rey? Empezar paso a paso. Si tengo problemas porque no tengo dominio para orar, del día a la mañana no vas a aprender a orar. El aprender a orar se aprende, hermanos, ¿a través de qué? De la práctica. Orar y me saldrá mal y el Señor no me escuchará. Seguir insistiéndole, pero con eso empiezo a ejercitarme en orar. Que lo visible no te detenga. Que lo visible no te detenga. No sé puntualmente qué estás viviendo ahora, pero Él sí lo sabe. El Señor lo sabe. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, y voy a terminar leyendo este pasaje, dice, porque por fe andamos, no por vista. Miren qué pasaje bíblico tan cortito, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista. Y yo diría, amén, gloria a Dios. Entonces, si por fe andamos y no por vista, vamos a orar y clamarle al Señor por nuestro milagro. Por nuestro milagro. Porque todos los que estamos aquí necesitamos un milagro. Yo quiero verlos crecer, hermanos.
Cada día de mi vida yo oro y le pido al Señor, quiero ver al pueblo crecer, quiero ver al pueblo ocupando el lugar donde Dios ya reservó para ustedes. Pero la palabra lo dice bien claro. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Volvemos a decir, porque por fe andamos, no por vista. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Porque por fe andamos, no por vista. Apréndanselo. No se olviden. Anótense en 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe. Hermanos y hermanas queridas, ¿por qué andamos? Por fe. No me puedo detener, porque este mensaje, quiero que les quede claro, lo que tú ves no puede detenerte, no puede detenerte, que lo visible no te detenga, hermanos. Eso es vivir en fe, es creerle a Dios, creerle al Rey. Tú eres hijo. Hermanos queridos, si tú no crees que eres hijo, estás en una dificultad, porque el Señor va a seguir permitiendo diferentes pruebas para que tú entiendas que fuiste escogido para ser hijo del Rey, para vivir en paz, para vivir en gozo. Cuando el Señor terminó con la tormenta, dice, se hizo grande bonanza. Cuando se termina la prueba, hermano, vas a vivir de otra manera. Pero tienes que entender, y acá está Hermanos queridos, una cosa es vivir una prueba y una tormenta por desobediencia, y otra cosa muy diferente es vivir una prueba como lo vivió Job. Yo quiero que tú entiendas, son cosas diferentes, porque una prueba donde es por desobediencia, hermano, eso se viene con muchísimo dolor, porque por más que Dios nos ama, Él nos disciplina y venimos con dolor. Entonces tenemos que ser conscientes que la disciplina no puede ser, hermano, por desobediencia. Que Dios nos libre, porque una prueba, una tormenta por desobediencia, hermanos, lamentablemente son situaciones bien difíciles, porque la persona se va a tener que humillar y mucho con el Señor. Pero fíjense que totalmente diferente es que cuando la prueba vino para Job, ¿quién lo sostuvo? ¿Por qué? Porque el hombre tenía fe. Porque el hombre clamaba. ¿Le clamaba a quién? A Dios. No le quedó nada, pero Dios le triplicó. Dios lo bendijo. Dios le dio todo. Y ahí está la diferencia. Que las pruebas que tengamos que enfrentar, hermanos, sea porque Dios quiere probarnos. No por desobediencia, no por pecado. Que el Señor nos ayude. Vuelvo a leer y vamos a orar. 2 de Corintios 5, 7. ¿Qué decía? Amén, gloria a Dios. Entonces apréndanselo. No andamos por vista, andamos por fe. Gloria a Dios. Así como están, cierren sus ojos y vamos a orar. ¿Y qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos de nuestro maravilloso Dios? Tomarnos, amén, gloria a Dios, hermano. Tomarnos de la palabra. Fe necesitamos, pero para que Dios aumente la fe, yo quiero tomarme de su manto. Tomarme de su manto. ¿Qué es tomarme de su manto, hermanos? Es estar en comunión con Él, es estar cerca de Él, es que donde tú vayas, vas con Él. No que tú te vas de la iglesia y Él quedó acá adentro y tú te vas solito, sino que tú vas a todos lados. ¿Con quién? Con Él. Entonces tú no vas a fallarle a Él, porque Él está ahí contigo. No vas a tener temor, no vas a preguntarle, ¿pero por qué, Señor?
¿Por qué? Porque tú has entendido que tú eres el Hijo, tú has entendido que Él te ama, has entendido que el Señor quiere lo mejor para ti porque tú eres hijo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido por la vida de todos mis hermanos, te pido que tú, soberano Dios, trates con cada uno de nosotros. Háblale al Rey. Dile al Señor lo que tú necesitas, porque Él está aquí, porque Él jamás te ha dejado, hermanos. Él está contigo en todo momento. Él está, pero ya no vivas mirando a tu alrededor, sino que todo lo contrario. Créele a Él. Camina en fe, creyendo lo que el Señor ha dicho, creyendo en su palabra, porque si tú miras a tu alrededor te detienes. Y el Señor quiere que tú crezcas. El Señor quiere que tú seas parte del reino, siendo hijo, siendo hija obediente, creyendo que Él tiene el poder y Él puede cambiar toda situación. El Señor aleja la tempestad. El Señor sana. El Señor restaura. El Señor te da la salvación. Él es el único. Él es el único. Pero necesitamos decirte, Señor, que tú nos perdones si te hemos fallado. Tú dile al Señor con un corazón sincero: ayúdame, Señor, y si te he fallado, quita todo lo que a ti no te agrada. Aumenta mi fe, que tenga una fe genuina, que tenga una fe auténtica, que realmente pueda entender que solamente tú me vas a ayudar. Solamente el Señor.